Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este viernes de procedimientos, muy navideño, vamos a hablar precisamente de 4 textos que tocan el tema de la Navidad. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Pues bien, precisamente la Navidad es un tema muy importante culturalmente hablando y, como era de esperarse, la literatura no iba a estar alejada de dicha temática, de dicho tópico. Entonces, considero importante analizar, o mejor dicho, referir 4 textos que son representativos desde mi perspectiva de la época navideña, ¿correcto? Cada uno de estos 4 textos que les voy a mencionar tienen obviamente como telón de fondo la Navidad, pero desde diferentes perspectivas. No voy a hablar, aunque voy a hablar de muchos textos que son tópicos y son muy comunes y muy tradicionales con esta temática navideña, también quise referir títulos y autores que muchas veces no nos habíamos dado cuenta que refieren el tema de la Navidad o tienen el tema de la Navidad como un telón de fondo para hacer alguna reflexión, algún análisis, que como lo hemos visto a lo largo de los videos en este canal, la literatura tiene esa intención, más allá de contar historias y darle voz a las posibilidades, darle voz al hubiera, muchas veces esas posibilidades o esos hubiera también nos llevan a reflexionar sobre lo que está teniendo lugar en la historia que se nos está relatando, o bien sobre nuestra realidad, ya sea la realidad humana o personal. Hablar de Navidad y de literatura automáticamente nos lleva a un autor, Charles Dickens. ¿Correcto? Nosotros, casi la visión que nosotros tenemos de la Navidad, producto de las películas, del marketing, etcétera, se lo debemos de una u otra manera a Charles Dickens. Es más, se podría afirmar sin temor a equivocarnos que Dickens inventó la Navidad tal y como la conocemos hoy en día, porque fue un escritor que le dio demasiada importancia, demasiado peso a este tema y todo lo que lo rodeó. O sea, lo llenó de un simbolismo más allá de lo religioso. Es decir, obviamente la Navidad y todo eso pues tiene un origen religioso, etcétera. Se confabulan muchas cosas en torno a la Navidad, no solamente en la cultura cristiana, sino también en otras culturas, etcétera. Toda esta visión, el fin de año, todas estas situaciones, pero Charles Dickens lo extrapoló y entonces todo este misticismo, toda esta magia que envuelve en todo momento a la Navidad, se la debemos en gran medida, insisto, a Charles Dickens. Entonces, ¿por qué? Porque el denominado espíritu navideño es el que envuelve gran parte de sus historias. Esas historias que precisamente han tenido repercusión, como lo veremos a continuación. Todas estas historias que les comento de Charles Dickens, teniendo como leitmotiv o como telón de fondo la Navidad, están reunidas en un libro que se intitula Cuentos completos de Navidad. Los cuentos completos de Navidad de Charles Dickens fue publicado en un primer momento en el año de 1852, ¿correcto? Entonces, como les decía, todo este compendio de cuentos escritos por Charles Dickens precisamente se caracteriza no solamente por tener el fin de año y este periodo de Navidad como telón de fondo, sino que las historias que nos plantean ahí tienen como característica eso que es el denominado espíritu navideño, los milagros navideños, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la característica general de estos cuentos, de estos relatos navideños de Charles Dickens? Por un lado, aparece estas virtudes, estos valores tales como la caridad.
¿no? Esta situación del dar a la gente, ¿no? Dar y recibir, etcétera. Pues entonces esta virtud, este valor de la caridad es algo preponderante en estos relatos de Charles Dickens. Otro elemento que caracteriza estos relatos, como era de esperarse en Charles Dickens, es la infancia. Los grandes protagonistas de la literatura de Charles Dickens son los niños, ¿correcto? Obviamente inspirados en su propia niñez, en su propia situación que vivió Charles Dickens en su infancia, pues los niños son un elemento fundamental en la obra de este autor y era de esperarse que los relatos navideños obviamente iban a tener en la infancia un factor determinante, un factor protagónico. Otro elemento característico de esta serie de relatos que envuelven este título de cuentos completos de Navidad de Charles Dickens es los mitos populares, ¿correcto? Es decir, todos estos mitos que los milagros de Navidad y qué ocurre, en qué consisten esos milagros de Navidad, etcétera, pues precisamente estos mitos populares que envuelven el fin de cada año, pues era de esperarse que fueron tomados, o mejor dicho, retomados por Charles Dickens y se ven plasmados en sus relatos. Otro elemento que también caracteriza de manera general la obra de Charles Dickens y que obviamente se ven reflejados en estos cuentos navideños es la desigualdad social, ¿no? O sea, es mostrar a los ricos y a los pobres, ¿no? Entonces, este famoso relato de cuento de Navidad, etcétera, que pues ha tenido adaptaciones cinematográficas de los fantasmas de Scrooge y todas esas situaciones, pues vemos precisamente. Muchos de nosotros seguramente tal vez no hemos leído los cuentos de Charles Dickens, todos los cuentos de Charles Dickens, pero sí hemos visto las adaptaciones, ¿correcto? O hemos visto referencias a estos relatos, ¿no? Los fantasmas, el fantasma del pasado, el fantasma del presente y el fantasma del futuro en torno a Scrooge, este hombre rico y que era perverso, etcétera. Entonces, todas estas películas, estas adaptaciones o estas referencias en series, caricaturas, etcétera, pues conocemos las historias de estas historias navideñas de Charles Dickens, pero más allá de este relato, que es el que más conocemos de cuento de Navidad, etcétera, el entorno de la desigualdad social es algo inherente a la obra de Charles Dickens y qué mejor muestra de que en este fin de año, en la Navidad, cuando es comprar regalos y es convivir con la familia y viajar y demás, pues en muchos momentos es donde se evidencia esta desigualdad social, ¿no? ¿Quién sí puede viajar, quién sí puede viajar y quién no puede viajar? ¿Quién sí puede comprar regalos y quién no puede comprar regalos? O el precio o lo estrepitoso, por decirlo así, de los regalos. Entonces, justamente todos estos relatos de Charles Dickens envuelven mejor dicho, se ven envueltos en esta desigualdad social, pero no deja también de apoyarse en estos elementos que les acabo de comentar de la caridad, los milagros, estos mitos populares en torno a que las familias pobres o que alguien que tenga esta riqueza y que tal vez era avaro y codicioso y demás, precisamente en esta época navideña, cambie, se dé cuenta de la importancia de la bondad, etcétera. Y por último, pues obviamente algo que caracteriza a la Navidad desde una perspectiva principalmente infantil y que obviamente la sociedad alimenta ese factor, pues es que la época navideña está lleno de sueños y magia, ¿no? De deseos, de elementos que nos sorprenden, que no son tan cotidianos, etcétera. Pues muestra de ello es estos relatos. Como les digo, no podemos separar a Charles Dickens y de la Navidad, nuestro concepto de la Navidad desde la perspectiva social y por lo tanto cultural. Este es el primer título que les quería mencionar, ¿no? Cuentos completos de Navidad de Charles Dickens, ¿no? Entonces es una serie de cuentos, no nada más es uno, sino son varios. Entonces ahí si nosotros tenemos ese interés de tocar temas navideños y demás y llenos de esta magia tan característica del fin de año y en consecuencia de la Navidad, pues bueno, tenemos a el autor por antonomasia que es Charles Dickens. Bueno, vamos a pasarnos al otro lado del Atlántico y vamos a hablar de un autor mexicano, ¿correcto? Aunque ustedes no lo crean, hay autores mexicanos que también tocaron
el tema de la Navidad o usaron este periodo, este tiempo para contarnos una historia. Me refiero a la obra de Ignacio Manuel Altamirano y su obra intitulada, o su novela intitulada, La Navidad en las montañas. La Navidad en las montañas básicamente es un reflejo, o mejor dicho, esta novela refleja de buena manera, desde mi perspectiva, es sí una cuestión ideal, es decir, es muy idealista la novela. ¿Por qué? Porque está envuelta en valores morales, ¿no? El bien, el mal, ¿no? Obviamente, pues estos valores morales, pues eran los inherentes de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, no olvidemos, estamos hablando de que esta novela fue publicada en el año de 1871. Es decir, había pasado poco tiempo de la independencia. Entonces, en este entorno de la identidad, de estar encontrando los valores intrínsecos de una nación y demás, pues este autor tan importante para la literatura mexicana como es Ignacio Manuel Altamirano, pues escribe una serie de novelas, ¿no? Muy nacionales, muy de los valores de la sociedad mexicana de esos momentos. Y pues esta novela de La Navidad en las montañas no es la excepción. Entonces, esta novela la tenemos que leer en su contexto, por decirlo así. Así como los relatos tan característicos navideños de Charles Dickens, que tenemos que entenderlos en su momento, cómo era la Inglaterra de mediados del siglo XIX, estas desigualdades, estas injusticias, principalmente hacia los niños, hacia la gente de clase baja, pues pensemos que de este lado del Atlántico, en México, las cosas no eran tan diferentes, no solamente hacia la infancia, sino también hacia la gente, ¿no? O sea, la gente en general, la gente adulta, etcétera. Técnicamente podríamos nosotros decir de esta novela de Ignacio Manuel Altamirano que es una obra muy apreciativa, es decir, se aprecia la historia en su contexto. Tal vez hoy, si buscamos una historia que no nos hable desde una perspectiva moral, que qué es lo bueno y a los buenos les vaya bien y a los malos les vaya mal y todo eso, aunque lo seguimos viendo, es un tópico recurrente en la cultura de las historias, del relato de historias, ya sea en forma de telenovela, serie, película y demás, esta situación de los buenos y los malos, y que muchas veces a los buenos les vaya bien y a los malos les vaya mal tarde o temprano, pues eso es lo que envuelve obviamente la literatura y en la literatura mexicana, vamos a hablar exclusivamente de estas épocas, ¿no? De esta segunda mitad del siglo XIX. Entonces esta novela sí de Ignacio Manuel Altamirano es muy apreciativa o muy apreciada en ese sentido, ¿no? Otro factor u otra situación que nos relata esta novela, antes de que ya les cuente en sí cuál es la historia, la esencia de esta novela, tenemos que hablar un poco del contexto, ¿no? O sea, cómo acercarse a ella para poderla valorar si es que comenzamos a leer dicha obra. Es, ¿cómo se podría decir? Muy parecido a los relatos de Charles Dickens. Ignacio Manuel Altamirano se vale de esta pesadumbre de la soledad, ¿correcto? Es decir, es algo tan característico. Es decir, normalmente a fin de año, pues en el mundo ideal es cuando se convive más, cuando producto de que es periodo de vacaciones, por denominarlo así, hablando con un término de hoy en día, pues es cuando convives con la familia, viajas, estás rodeada de dicha familia que tal vez no pudiste convivir con ella en el transitar del año. Pero imagínense la contraparte, también puede ser una época muy solitaria, entonces eso impacta. Entonces, precisamente en esta novela de la Navidad en las montañas nos refleja eso precisamente, es un lugar indeterminado, pero que es este lugar indeterminado, nunca nos mencionan su nombre, en dónde está ubicado, en qué estado, ni nada, es como si fuera un mundo creado, un escenario creado en este caso por el autor, pues es un entorno solitario. Entonces nos muestran esa pesadumbre al principio. Al principio nos envuelven de muy buena manera, siguiendo obviamente los recursos de la literatura de la época. Estamos hablando de el romanticismo, el realismo, el naturalismo. Estamos justamente envueltos en esas corrientes literarias que eran las tendencias de la época, obviamente sin olvidar la tradición. Pues justamente los recursos tanto del romanticismo, del realismo, del naturalismo nos van a brindar este escenario, ¿no? Este escenario al principio de pesadumbre, donde la soledad es algo que pues te hace sentir, ¿no? Te hace sentir esta empatía por los personajes principales de la obra.
Otra importancia que tiene para mí esta novela es ver el significado de la Navidad para el pueblo mexicano en esos momentos. Es decir, cómo interpretaba o qué significaba la Navidad para el pueblo mexicano antes de este boom que te conocemos ahora, ¿no? De intercambio de regalos y de la cena y demás. ¿Cómo se veía la Navidad en esa época en México? Entonces, ese es otro valor que yo le veo a esta novela. Y obviamente, como buena obra en entorno navideño, pues tiene una mística, por decirlo así, ¿no? Es decir, es esta mística del lugar ideal, este locus amenus, por decirlo así, siguiendo términos de la tradición literaria, etcétera, que es esta mística del lugar remoto, idílico, ¿no? El lugar mejor, que todo era un mundo convulsivo y demás, y de pronto llegar a ese lugar que te va a acoger muy bien, que va a estar rodeado de gente amena, gente que te va a hacer sentir bien, etcétera. Entonces, eso es lo que envuelve, es decir, es ese contraste, por ejemplo, ¿no? Entonces, adentrémonos ahora sí. A grandes rasgos, para no espolear, la novela es muy pequeñita, no son tantas páginas, no son las grandes novelas como de la época de más de 300, 400 páginas, no, es una novela de 100, 150 páginas, dependiendo la edición que adquieran. Hay hasta ediciones virtuales, no es necesario que compren el libro. Si ustedes ya son seguidores de la lectura en línea, pueden ustedes fácilmente descargarla en varios formatos y demás. Entonces, y verán que la novela no es tan extensa y además es de lectura rápida, ¿no? Es de una lectura muy afable, muy amable, etcétera, porque como les digo, está envuelto en estas corrientes tan de la época de entre el romanticismo, el realismo, el naturalismo, entonces fluye el relato en muchos momentos, entonces no es tan pesado. En esencia, esta novela nos cuenta la historia de una pareja. Obviamente es una historia de amor, por decirlo así. Por un lado tenemos a Carmen y por otro lado a Pablo. Y entonces nos cuentan la historia principalmente desde la perspectiva de Pablo, cómo era esta persona que vivía en este mundo idílico y demás, en este pueblito, que insisto, no nos mencionan la ubicación exacta geográficamente hablando. Y entonces de repente pues él está enamorado perdidamente de Carmen, etcétera. Se le declara, pero ella lo rechaza. Y entonces este rechazo, este desamor, pues hace que Pablo entre en vicios y se aleje de este pueblo maravilloso, cariñoso y demás, se enlista al ejército y entonces es combatiente, es un soldado y demás, y de repente llega en este entorno de la Navidad, vuelve al pueblo y entonces por intercesión del cura del mismo pueblo, invita a Pablo y en esta misma cena invita obviamente a la hija del alcalde, que era Carmen, esa niña o esa dama que lo había rechazado a Pablo en años atrás, pues se reencuentran y como es de esperarse, pues el amor va a ser el que va a imperar, etcétera. Es decir, no estoy espoleando demasiadas cosas importantes, lo que importa es un poco la trama y demás, pero en esencia lo que importa es un poco este entorno naturalista. Es decir, como el pueblo es tan amoroso, tan afable y demás, va a permitir que el amor, por decirlo así, venza. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es ese contraste, el mundo tan convulsivo que vivía Pablo, porque pues, estaba en la refriega, característico del soldado, no olvidemos, en estas épocas había muchos combates en México, ¿no? Entonces, y más o menos lo contextualizan en esa época de las batallas, las refriegas y demás que tenían lugar en México en esos años, y este lugar idílico, este locus amenus, donde todo es tranquilidad, todo es paz, todo es armonía, pues se va a ver reflejado en cada uno de los protagonistas. Ahorita yo le estaba hablando, nada más le mencioné 3 personajes, que era Carmen, Pablo y el cura. Obviamente está el alcalde y están los pobladores y demás. Entonces, esta novela nos envuelve precisamente en ese misticismo tan característico de la Navidad. Entonces, este pueblo que de por sí tenía bondades, pues se van a hiperbolizar dichos atributos en periodo navideño. Entonces, 0 y vamos 2 libros, 2 textos con temática navideña. Vámonos al tercero, que es más o menos de estas mismas épocas, pero otra vez regresémonos a Europa. Ya habíamos mencionado a Charles Dickens.
esta situación y estas perspectivas de la infancia, de la caridad, de los mitos característicos, los mitos populares en torno a la Navidad, pero estamos hablando desde una perspectiva inglesa, ¿no? Que es la nacionalidad de Charles Dickens. Ahora nos vamos a ir un poquito más a nuestro idioma, más a lo que podríamos decir que conocemos de una u otra manera porque hablamos el mismo idioma, y vamos a hablar la perspectiva de la Navidad de España. Entonces tenemos a una autora importantísima de la que hemos hablado en otros videos en torno al naturalismo, que es Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, siguiendo este esquema y este estilo tan característico del naturalismo de darle más importancia al entorno, a los ambientes, y que esos ambientes se van a ver reflejados en la psicología y en la forma de ser, por lo tanto, de sus personajes, va a tener una publicación intitulada Cuentos de Navidad y Reyes, es decir, estas festividades tan características del mundo hispánico, es decir, la Navidad y la llegada de los Reyes Magos. Entonces escribe una serie de cuentos, Emilia Pardo Bazán, que los publica en el año de 1893. Es decir, como vemos, ya están a finales, es un compendio, había publicado varios en periódicos, etcétera, revistas literarias y todas esas situaciones, pero bueno, ya el compendio, la edición que se conoce, es publicada en el año de 1893, que es donde ya se juntan todos estos relatos que había creado Emilia Pardo Bazán. Como era de esperarse, pues ¿cuál es la característica de este compendio de relatos de Emilia Pardo Bazán? Pues obviamente, siguiendo su estilo naturalista, pues las descripciones son minuciosas, son detalladas y muy precisas, ¿no? O sea, de manera muy fiel nos retratan cómo son los ambientes, cómo son los entornos. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos dónde se desarrolla las acciones de los personajes principales. Otra característica de este compendio de cuentos, obviamente, es que es reflejar las diferencias extremas habidas en la sociedad. Como vemos, es un leitmotiv de la época, o sea, es decir, tanto Dickens, también el mismo Ignacio Manuel Altamirano, acá en México, y en este caso Emilia Pardo Bazán, se valen de lo mismo, o sea, evidenciar estos contrastes tan marcados que había en la época, es decir, la gente rica y la gente pobre, cómo vivía la Navidad la gente acaudalada y cómo lo vivía las clases bajas. Entonces, justamente ese es el entorno característico, es decir, mostrar esos contrastes, esas diferencias tan evidentes entre una sociedad, por decirlo así, y la otra sociedad, la clase alta y la clase baja. Entonces, eso es lo que va a rodear principalmente los relatos, ¿no? Este escenario tan fuerte, por decirlo de alguna manera, o brindarle un atributo a estos escenarios. Otra característica es que los protagonistas, como también era de esperarse en un relato con tendencia o con estilo naturalista, pues los personajes encarnan ciertos símbolos o ciertos valores, ciertas virtudes. Por ejemplo, muchos de los relatos de Emilia Pardo Bazán, de este compendio de cuentos de Navidad y Reyes, encarnan la caridad, por ejemplo. O sea, en eso son muy parecidos a los personajes de Charles Dickens, ¿no? O sea, se evidencian, reflejan, simbolizan, ejemplifican la caridad. Otro es obviamente la reconciliación, ¿correcto? Sin importar la clase social a la que pertenecían los personajes, otro valor, otra virtud que obviamente en el entorno navideño y todo lo que sabemos que simboliza esta época, pues obviamente la reconciliación, ¿no? Y puede ser una reconciliación no solamente familiar ni tampoco personal, sino incluso hasta puede ser nacional, de la humanidad, es decir, que entre los pobres y los ricos puedan tener una comunión, una reconciliación, porque, pues no sé, decirlo con términos ya de frases hechas de todos somos hermanos y entonces todos tenemos que estar unidos, etcétera. Les digo, es algo muy similar a lo de Charles Dickens en ese sentido, solo que desde la perspectiva española. Y por último, pues la devoción, es decir, al contrario de Charles Dickens, donde toda esta mística y demás son como bondades, por decirlo así, naturales, es decir, intrínsecas de la moral humana. Aquí no, los españoles,
como fiel a su costumbre y a su tradición y demás de ser muy devotos, muy religiosos, pues obviamente esta caridad, esta reconciliación y demás, pues está envuelta en un entorno, por decirlo así, de una devoción mística, ¿correcto? Es esta hermandad no solamente surgida de una moral intrínseca al ser humano, sino es una moral, una ética intrínsecamente relacionada con el dogma religioso. Entonces, todo ese entorno es lo que va a envolver estos relatos que podemos encontrar, y de nueva cuenta, si ustedes son seguidores del libro en físico y oler las tintas y demás, se sigue editando este libro de Emilia Pardo Bazán, o bien, pues si ya también son adeptos a las nuevas formas, a los nuevos soportes, es decir, a los ebooks o descargar los libros, porque obviamente, pues al ser un libro publicado en el año de 1893, pues ya hay versiones digitales, porque ya los derechos de autor y los derechos de publicación, pues ya son de dominio popular, entonces pues ustedes lo pueden descargar algunos cuentos, están los cuentos y demás, los pueden descargar tranquilamente, sin ninguna situación legal, etcétera, y se pueden acercar a estos relatos que se ven desde diferentes ópticas, ¿no? Desde la perspectiva del entorno de la clase alta, el entorno de la clase baja, el entorno de ambas clases donde conviven y hay esta reconciliación, etcétera, pues es algo tan característico. Pero como les decía, lo importante es ver el estilo naturalista en este ambiente, en esta temática navideña. Perfecto. Y nos vamos ahora, ya hablamos de 3 formas de vislumbrar, interpretar y por lo tanto reflejar la Navidad, hablando de mitad del siglo XIX y finales del mismo siglo, es decir, en esta temática realista, muy al estilo de Charles Dickens, esta combinación entre romanticismo, naturalismo y realismo de Ignacio Manuel Altamirano, unos relatos 100% naturalistas, como en el caso de Emilia Pardo Bazán, pues vamos a hablar un poco ya más cercanos a nosotros. Y obviamente les voy a hablar de la contraparte, por decirlo así, aunque al final todos sabemos el relato, pero sería importante hacer saber que está basado en un libro, y entonces muchos de estos relatos y muchas de estas historias, como les decía, los cuentos de Navidad, el cuento de Navidad de Charles Dickens y demás, que han sido adaptados al cine o a series o a miniseries o a especiales de caricaturas y demás. Tal vez hemos visto esa historia N cantidad de veces, pero no sabíamos que estaba inspirado en un libro. Lo mismo ocurre con el cuarto y último texto con temática navideña, que es cómo el Grinch robó la Navidad. Nosotros decimos la palabra Grinch y automáticamente ya tenemos la imagen, ya sabemos cuáles son sus características, incluso lo usamos como ya un referente cultural para alguien que es amargado en estas épocas y no le gusta esta situación de los regalos y la convivencia, etcétera, y le apodamos Grinch, ¿correcto? Entonces, pero ese personaje y demás surge en un libro, en una historia, en una historieta, como se le quiera denominar. El autor de cómo el Grinch se robó la Navidad, o robó la Navidad, es el doctor Seuss, ¿correcto? Así se autonombró este escritor de relatos infantiles. Esta historia es muy pensado para los pequeños de la casa, por decirlo. Aunque la reflexión y demás nos puede servir a nosotros que no somos ya niños, pero nos puede servir, ¿no? Entonces, este relato infantil de cómo el Grinch robó la Navidad fue publicado en el año de 1957, ¿correcto? Entonces, en el año de 1957 sale a la luz este relato. Como la mayoría sabemos, porque también este relato ya ha sido adaptado a medios audiovisuales, dígase series, dígase películas tanto con humanos como película con animación, etcétera. Entonces, y como les digo, el Grinch ya es un personaje popular, ¿correcto? Ya pertenece al inconsciente colectivo, ya lo relacionamos automáticamente, incluso tal vez sin haber leído el libro o bien sin haber visto las adaptaciones características.
¿Cuál es, básicamente, como lo dice el título, pues, al ser infantil, pues nos facilita un poco de qué va la historia? Pues nos hablan precisamente de un personaje llamado Grinch, que él odia la Navidad. Entonces, al principio del libro nos dice que Grinch odiaba la Navidad, no se sabía bien los motivos, tal vez uno de los motivos es que tenía el corazón 2 tallas más chico, ¿no? Dos tallas más chicas y demás. Y entonces nos cuentan estas vicisitudes de cómo el Grinch, cómo quiere robarse la Navidad. Entonces nos cuentan todo ese contexto, todas esas situaciones, etcétera, sus motivos, entre otras cosas, y logra robar la Navidad, ¿correcto? Entonces nos plantean toda su historia, insisto, su plan, etcétera, cómo ejecuta el plan y, entre comillas, cómo logra este plan. En relación con el estilo, podríamos decir que este libro es muy atractivo porque es a base de rimas y repeticiones, es decir, sigue una larga tradición de la repetición, las rimas y demás, pues es una larga tradición cultural, ¿no? Para la fácil memorización y hacer atractiva la historia y demás, pues esta tendencia de la repetición y las rimas, etcétera, es la característica que también lo hace atractivo tanto para los niños, que está enfocado para niños, pero también para los adultos, que muchas veces lo estamos leyendo a los niños o bien cuando nosotros nos acercamos. Otro elemento que para mí destaca de este título es la reflexión, precisamente. Habíamos visto en los 3 anteriores textos navideños, habíamos visto esta reflexión del contraste social, ¿no? De los ricos y los pobres, o también este simbolismo de la Navidad, de la unión y la reconciliación y los reencuentros, etcétera. Pero en el caso de cómo el Grinch robó la Navidad, el Dr. Seuss nos hace reflexionar sobre muchas veces cómo ya damos por hecho la Navidad. Es decir, como que ya tiene una línea la Navidad y no podemos salir de esa línea, ¿no? Obligatoriamente tenemos que dar regalos, obligatoriamente esos regalos tienen que ser lujosos, obligatoriamente tenemos que convivir, y entonces poco a poco ese espíritu navideño que podríamos decir que creó Charles Dickens y que se ha ido consolidando a lo largo de los años, cómo fue perdiendo ese espíritu, esa honestidad, esas virtudes tan intrínsecas que tenían que envolver a la Navidad. Una cuestión de reflexión y demás. Más allá del aspecto religioso, como se los decía, la Navidad era como este símbolo, ¿no? Este espíritu navideño era como de perdonar, de convivir, de reconciliarte con todos los ámbitos, reconciliarte contigo mismo y en consecuencia reconciliarte con las personas que están a tu alrededor, etcétera. Y entonces como que el Grinch, en este personaje, en muchos momentos reflexiona sobre eso, reflexiona sobre esa hipocresía, por denominarlo así, de las personas en estos tiempos, que no son genuinos, los regalos, la convivencia, las palabras, los discursos, no son genuinos. Entonces por eso él ya ve la Navidad como algo malo. Obviamente algo malo que también tenía él su repercusión, él tenía su propia historia negativa en torno a la Navidad, pero que la extrapola. Pero esta extrapolación tiene visos de verdad, tiene visos de una reflexión genuina que es importante, ¿no? Y en este caso a los niños hacerles ver, ¿no? Que lo que importa muchas veces de la Navidad no son los regalos, no es la abundancia de las cosas, sino la abundancia de las virtudes y estas situaciones, muchas veces que obviamente tendría que tener lugar los 365 días del año, o 366, si es año bisiesto. Pero qué bueno, la Navidad tiene este halo, ¿no? Este espíritu y demás de encuentros, reencuentros, reconciliaciones, convivencia y demás. Pero bueno, obviamente todo el año tendría que haber este respeto, esta solidaridad, esta empatía, esta justicia, etcétera. Pero bueno, sí, enfocándonos en esta época del año, el Grinch nos hace reflexionar eso, ¿no? Y al grado de que al final, no voy a spoilear, aunque seguramente yo parto del hecho de que la inmensa mayoría de personas ya vieron las películas o ya se saben la historia, aunque no la hayan leído, pero la saben a oídas y demás. El final de la película, pues obviamente nos demuestra que lo importante es la recuperación de ese espíritu navideño genuino, ¿correcto? Y entonces, esa es la esencia. Entonces es muy importante, les digo, aunque el relato está enfocado para niños, no está de más que nosotros ya con unos cuantos años de más nos pongamos a reflexionar sobre eso. E insisto, y lo podríamos aplicar no solamente a la época del año en particular, sino a nuestro transitar en la vida en general. Pues bueno, de manera o a manera de conclusión, como podemos ver, estos 4 textos navideños nos muestran
esta relación intrínseca, no solamente entre la Navidad y la literatura, sino todo este halo, todo este espíritu navideño en la humanidad, ¿correcto? O sea, este simbolismo que tiene la Navidad, pero que a su vez, para que nosotros analicemos esas repercusiones, estos contrastes sociales, etcétera, tiene que haber 11 meses y medio casi atrás. Entonces, como que eso es lo que me quedaría. Con estos 4 textos, yo me quedaría con eso. La reflexión, el análisis que tendríamos que ejercer no solamente en la época navideña, sino en todo momento. No esperarnos a que llegue la época de Navidad para la reconciliación y la solidaridad y el respeto y la justicia y la reconciliación. No, 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 sino todos los días. Y que tal vez el periodo navideño sea el epítome, sea el momento cumbre de este brindar estas virtudes o de ejemplificar estas virtudes o estos valores. Entonces, estos 4 relatos, estos 4 autores nos muestran precisamente eso, ¿no? Que sí se puede. Entonces, si la humanidad así se lo dispone, o cualquier ente, porque el Grinch no era humano, entonces, cualquier ente racional y demás con conciencia, si se lo dispone, puede tener este cúmulo de virtudes tan necesarios para el transitar, para la convivencia, ¿correcto? Pues bien, espero que este video, muy ad hoc con estas fechas, haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Pues bien, antes de despedirme no me queda nada más que, como siempre, hacerles la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que me hagan su comentario, qué les pareció, conocían estos cuatro relatos, conocían a sus autores, sabían cuándo se habían publicado, o qué textos, o qué autores, o qué obras con temática navideña conocen ustedes y podrían recomendarme y recomendar a las personas que lean su comentario. A su vez, pues me pueden hacer sugerencias de temas, de autores, de circunstancias, de perspectivas, etcétera. A su vez, les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, las cuales podemos usar también como un canal de comunicación, o bien que ustedes puedan usar esas mismas redes sociales para compartir ya sea este video o cualquiera de los otros que se encuentran en este canal. Pues bien, les agradezco de antemano sus comentarios, sus sugerencias a todas esas personas que se han tomado el tiempo no solo de ver los videos, sino de comentarlos, a su vez también las recomendaciones. Algunos de ustedes han compartido estos videos en sus redes sociales, entonces estoy infinitamente agradecido. Pues bien, ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, no me queda nada más que darle las gracias por su presencia y su apoyo a este proyecto llamado Yo Leo y decirles, estamos en comunicación hasta siempre.